Un espacio, una charla cara a cara, como si estuviéramos en un café, donde nos hacemos preguntas. A veces aparecen respuestas, a veces no. Soy Stephanie Godard de Infotrabajo y esto es La Pregunta. Bueno, hace un tiempo le comenté a un amigo y a un colega que tenía ganas de empezar a leer algo sobre el mundo del trabajo que no esté tan vinculado al derecho. Algo que me abra un poco más la cabeza, alguien que sea argentino, que entienda del tema, que nos aporte de manera documentada temas sobre el mundo del trabajo y nos abra la cabeza. Y especialmente quería abordar el tema de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el trabajo. Esta persona me acercó un libro de Alejandro Melamed, a quien tenemos con nosotros y nos va a acompañar en este episodio. Gracias, hola, Alejandro. Por favor, un gusto. Gracias por la invitación. Antes de arrancar, vamos a decir que sos coach, consultor, escritor, columnista de radio, contador y licenciado en Ciencias Económicas. Doctor en Ciencias Económicas. Contame, Alejandro, te quiero hacer una pregunta, que con este mismo colega que me trajo hacia vos, tenemos una discusión. Él dice que la inteligencia artificial a futuro nos va a dejar sin trabajo. Y yo tengo mis pensamientos respecto a eso, porque siento que a la inteligencia artificial le falta el condimento humano, eso empático, eso energético, porque quizás es medio esotérico lo que te digo. ¿Qué opinas sobre esto? ¿La inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo? A ver, mi respuesta es absolutamente no. En cada una de las revoluciones industriales, hoy estamos en la quinta revolución industrial, siempre se afirmaba que las nuevas tecnologías iban a eliminar los trabajos. Los estudios indican que en cada una de las revoluciones industriales se generó más trabajo que el que se destruyó. Obviamente, lo que sucede es que hay otro tipo de trabajo, otro estilo de trabajo y otro nivel de conexión entre la tecnología y los trabajadores. Ahora, en realidad, si vamos un poquito más adelante, podemos entender un concepto que se denomina la inteligencia aumentada. ¿Qué es esto? Esto es un concepto del ajedrecista Garry Kasparov. Él lo que dice es, tenemos por un lado la inteligencia auténtica IA1, que es la inteligencia humana. Por otro lado tenemos la inteligencia artificial, que es la IA2. En conjunto se genera lo que llama la inteligencia aumentada. ¿Y qué es esto? Obviamente que la inteligencia artificial hace las cosas más rápido, más barato, para objetos pesados, para tareas poco higiénicas, todo tipo de actividad que pueda ser realizada de manera repetitiva y donde no se requiera criterio, no se requiera sentido común, la inteligencia artificial es ideal. El robot no se toma vacaciones, el robot no se estresa, el robot no pide licencias, no tiene ningún tipo de demanda extra que hacer cosas. Ahora, ningún robot tiene emociones, ningún robot tiene sentimientos, ningún robot tiene creatividad, tiene innovación, tiene empatía, tiene paciencia, pero sobre todo, ningún robot no tiene ni pasión, ni conciencia, ni ética, ni sentido común. Entonces, parte de lo que hoy se está debatiendo es cómo se genera el próximo trabajo en equipo entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. El verdadero desafío que tienen hoy las empresas no es si la inteligencia artificial va a reemplazar a la inteligencia humana o la inteligencia auténtica. En realidad es cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial para hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, en el futuro ya no es la pregunta si utilizás o no utilizás inteligencia artificial. La pregunta es cómo la utilizás, cómo te apoyás en la inteligencia artificial para lograr mejores resultados. Vamos a poner algún ejemplo que a todos nos toca. Hay una investigación que se hizo en Harvard donde se trató de ver cuál es el nivel de precisión que tiene la inteligencia artificial en la detección de un tumor maligno. Y cuando se hizo todo ese análisis, en el 93,5% de los casos acertó, más o menos un 6,5% de los casos no acertó. Cuando se vio el humano solo, el médico solo, sin la participación de la inteligencia artificial, aproximadamente tenía un 97,5% de porcentaje de acertar y un 2,5% de no acertar. Ahora, cuando se vio en conjunto la inteligencia artificial y la inteligencia humana, prácticamente era el 99,5%. ¿Qué significa?
prácticamente en todos los casos le acertaba. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de esto? Ellos dicen, primero, ¿quién va a ir a un médico que no utilice inteligencia artificial para hacer un diagnóstico? Nadie, número uno. Ahora, número dos, ¿cuál es el primer paso para que empiece a curarse un paciente? Que venga el médico, te apoye la mano en el hombro y te diga, estoy con vos, nos vamos a curar y te voy a ayudar en este proceso. Eso que son las emociones, que son los sentimientos, que es la cuestión más distintiva que tenemos los humanos, no hay sustituto por el momento por parte de ninguna inteligencia artificial. Ahora, lo que tenemos que tener conciencia es que prácticamente en todo lo que hacemos hay inteligencia artificial, porque el teléfono celular tiene inteligencia artificial, porque la tele tiene inteligencia artificial, porque los semáforos tienen inteligencia, prácticamente está en todos lados. Ahora, no es que va a ser o una cosa o la otra, lo que sí tenemos que pensar es que toda tarea repetitiva y de bajo valor agregado tiene mayores probabilidades de ser sustituida. En el momento que el costo de la inteligencia artificial es inferior al costo de la, entre comillas, mano de obra humana, en ese momento se produce la sustitución. Ahora, nuevamente, ninguna inteligencia artificial, sobre todo, más allá de todo el resto, para mí lo más importante es que no tiene ni conciencia, ni ética, ni moral, ni sentido común. Entonces, los casos que hoy se plantean, por ejemplo, son el auto autónomo, ¿correcto? Un auto autónomo obviamente se conduce solo, va por la calle, se produce un accidente. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el penalmente responsable por esto? Y no solo esto, quien diseña la inteligencia artificial con la cual ese auto autónomo se maneja. Tiene que tomar decisiones a priori, como por ejemplo, ¿qué pasa si está por atropellar a un micro, este es un ejemplo que muchas veces se da, ¿no? A un microescolar con 25 o 40 chicos o un auto que viene con 2 personas ancianas? ¿A quién atropella? ¿Por qué al de los ancianos? ¿Quién toma esa decisión? Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la ética que cada vez más se están estudiando y ahí sí el ser humano es insustituible. Alejandro, me quiero quedar con algo que dijiste recién que me parece muy importante en este tema, que es cuando hay una incorporación de una tecnología dentro de un sistema, y eso muchas veces significa que, determinado sector, vamos a hablar por ejemplo de una fábrica, quedara sin trabajo. Rescato una frase tuya del libro, que aparte con la que me sentí en lo personal muy identificada, que decía, empezar a hacernos las preguntas para poder encontrar las respuestas que a cada uno nos corresponden. Claro. En un mundo, digamos, globalizado y, obviamente capitalista en el que nos toca vivir, quizás esta situación de la nueva incorporación de la tecnología y el desempleo que puede generar, le implica a estas personas también empezar a hacerse esas preguntas y quizás empezar también a buscar el propio camino de la esencia de lo que a esa persona verdaderamente le gusta hacer en la vida, ¿no? Que muchas veces, en muchos casos está asociada a lo que a uno verdaderamente le gusta y en muchos otros casos no, y también obviamente tiene que ver con una cuestión de necesidad. ¿Crees que esto es una oportunidad para empezar a hacernos esas preguntas? Sí, a ver, yo creo que ahí hay varios factores, ¿no? El primero tiene que ver con lo que se denomina el upskilling y el reskilling. El upskilling es mejorar tus capacidades y el reskilling es el reciclaje profesional. A ver, pensemos algo que aún es más importante todavía. Mientras las casas de comida rápida crecen a ritmo constante y permanente, también crecen a ritmo constante y permanente la comida casera, el restaurante atendido por sus dueños. Entonces no es que es una cosa a la otra, se potencian. Cuando nació Uber, toda la gente, desaparecen los taxis. No, hay público para ambas cosas y obviamente lo que genera es una posibilidad de estar todo el tiempo mejorándonos. Entonces, el upskilling es permanentemente buscar cómo mejoramos nuestras capacidades y el reskilling es cuando nos damos cuenta, si trabajo, no sé, vamos a dar un ejemplo muy simple de cobrador de peaje de autopista, la probabilidad de que ese trabajo desaparezca se incrementa exponencialmente. Pero no solamente esto, el concepto es qué va a pasar con los cajeros de los bancos, qué va a pasar con las cajeras de supermercados, pero así hay un montón de actividades que una inteligencia artificial lo puede sustituir. Entonces, punto número 1, cuando vemos que esto se presenta,
cuál es nuestra posibilidad de reinventarnos. Y ahí hay un concepto que es interesante. Uno de los especialistas más grandes en el mundo se llama Gary Bowles. Gary Bowles, que justo tuve la posibilidad de conocerlo ahora en un viaje que hice a Silicon Valley, es el número 1 en futuro del trabajo. Y él dice lo siguiente: tradicionalmente nosotros estudiábamos en un momento de nuestra vida, en general hasta los 23, 24, 25 años, después trabajábamos hasta los 55, 60 años, que era la perspectiva que había previo al momento jubilatorio, y después disfrutábamos de la vida. Entonces es como que la vida se dividía en 3 grandes etapas. Hoy en día, dice él, esto se rompió y lo que hacemos es, vamos a estudiar a lo largo de nuestra vida, vamos a trabajar muchos más años a lo largo de nuestra vida, pero también vamos a disfrutar mucho más a lo largo de nuestra vida. Y ahí se rompen los paradigmas tradicionales. ¿Qué implica? Dice él, vamos a tener múltiples profesiones y múltiples trabajos a lo largo de nuestra vida. Muchos de nosotros nos educamos para tener un trabajo a lo largo de toda nuestra vida, una profesión a lo largo de toda nuestra vida. La mayoría de los trabajos más demandados hoy, hace 4 o 5 años ni siquiera nos imaginábamos que podía llegar a existir, y sin embargo hoy son los más demandados. Bueno, ni que hablar con lo que va a venir dentro de 10 o 15 años, con lo cual la respuesta es, vamos a tener que prepararnos. Este punto número 1. Punto número 2, te referías a lo que es el trabajo ideal para cada uno de nosotros, sí, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que nos apasiona? Sí, también siento eso como que hay como una parte que obviamente la vorágine, las necesidades, obviamente la situación o no de privilegio en la que uno se nace, se desarrolla y puede ir hacia adelante, donde se puede hacer algunas preguntas y obviamente no. Pero esto de ¿qué tengo para ofrecerle al mundo? Es una pregunta para mí, desde mi historia, esto es un condimento personal, que me abrió la puerta a ir hacia eso. Quizás no estando en una situación de privilegio, pero pude descifrar cuando me hice esa pregunta. Entonces quizás pienso este cambio que viene a invitarnos a que nos tengamos que mover, a pesar de que siento que hay un sector, quizás pues una cuestión generacional, que se resiste un poco. Como este ejemplo que ponías de Uber, que al principio los taxistas se resistían y hoy están ya utilizando las mismas aplicaciones para trabajar. Como cual. Que viene el cambio y genera un shock. Y en el shock uno se paraliza. Sí. ¿Y cómo salimos de eso? Mira, lo primero que te digo es, disiento con algo que decías respecto a algunas personas no tienen la posibilidad. Todos tenemos la posibilidad de preguntarnos. Yo creo que el inconveniente es cuando anulamos la posibilidad de preguntarnos. Estemos en el lugar que estemos, siempre tenemos la posibilidad de reinventarnos, pero la reinvención viene a partir de la pregunta. Mira, te comento algo que lo aprendí el año pasado y me pareció espectacular. En este programa que hice en Silicon Valley, una mañana entera la dedicamos a lo que se llama el arte de hacer preguntas. Y lo daban con un ejemplo muy simple. Vino el director de innovación de unas compañías más grandes y explicaba cómo ellos trabajan los procesos de innovación, ¿no? Entonces, él lo que decía es, hacemos un banco de ideas, ¿no? Decía, bueno, la verdad que banco de ideas hace 40 años que no es ninguna idea innovadora justamente. De hecho, había gente de África, gente de Asia, de Europa, de Norteamérica y estaba yo, ¿no? Con lo cual era un programa donde teníamos y de Oceanía. Había gente de todo el mundo había, ¿no? Y parte de lo interesante es que alguien le dice, pero pará, en general en los bancos de ideas vienen las ideas más estúpidas y las cosas más tontas. Dice, ninguna idea es tonta ni estúpida hasta que se lo demuestra. Entonces, ¿cómo trabajamos? Y ahí viene el tema de las preguntas. Cuando una persona propone algo que nos parece que es demasiado obvio, lo primero que hacemos es empezar a hacerle la cantidad de preguntas para que pueda expresar qué es lo que está detrás de eso. Y daba 2 ejemplos que son conocidos, pero es importante. Cuando los ingenieros de Kodak fueron a proponer a sus jefes la cámara digital, los líderes de Kodak le dijeron, esa es una estupidez, esa idea no va a funcionar. Cuando la gente de Netflix le fue a ofrecer a Blockbuster la idea de asociarse, eso es una estupidez, no va a funcionar. Entonces, toda idea es estúpida hasta que después es disruptiva, ¿no? Y toda tecnología es estúpida hasta que después es disruptiva. Con lo cual, lo que
propongo es, todos tenemos la posibilidad de hacernos esas preguntas, fundamentalmente tratar de aspirar a nuestro trabajo ideal. ¿Cuál es el trabajo ideal? El que combina 4 variables. Primero, ¿qué es lo que me encanta hacer? ¿Qué es lo que me apasiona? Aquello que uno dice, wow, por esto no duermo. Segundo, ¿qué es aquello que hago mejor que nadie? ¿Dónde me destaco? ¿Y qué es aquello que realmente es una capacidad innata que tengo? Tercero, ¿qué es lo que necesita el mundo? ¿Qué es lo que el mundo necesita? El mundo necesita un montón de cosas. Y cuarto, ¿qué es aquello por lo cual me van a pagar y el mundo está dispuesto a pagar por eso? Ahora, ¿es fácil? Obviamente que no es fácil encontrarlo. Ahora, cuando uno tiene, por lo menos en mente, esa aspiración, ese norte, ese propósito en la vida, la probabilidad de ocurrencia se incrementa. Ahora, vos decías un fenómeno en el cual seguramente mucha de la gente que te escucha estará, digamos, como acostumbrado, y es lo que se denomina la jaula de oro. La jaula de oro es, tengo mi trabajo, no estoy del todo satisfecho, sé que puedo hacer cosas mejor, pero bueno, al menos tengo un salario, tengo la obra social y no salgo de acá. Entonces, eso que hasta la pandemia era como un hecho en muchísima gente, la pandemia nos dio la posibilidad de revisitar ese paradigma, es decir, seguro que es el mejor lugar para trabajar, seguro que es el mejor laburo que puedo tener, o posiblemente puedo modificar parte de esto. Mi opinión, mi punto de vista, es que el gran disparador de esto es la pregunta. Y la pregunta, por eso el arte de hacer preguntas, es justamente esa posibilidad de desafiarnos a nosotros mismos. ¿Qué necesitas para hacerte la pregunta? A veces salirte de la escena. Hay un concepto, lo aprendí con la primera clase en mi doctorado. Me acuerdo que mi director de tesis me dijo esto y me quedó grabado. Se denomina la distancia óptima. ¿Qué es la distancia óptima? Se llama la distancia del puercoespín. El puercoespín es un animal que tiene pinches. Entonces, si están todos juntos, se mueren porque se pinchan y se mueren. Si están demasiado lejos, se mueren de frío. La distancia óptima es lo suficientemente cerca como para darte calor, lo suficientemente lejos como para no pincharte. Mi opinión es que muchas veces la posibilidad de hacerte la pregunta es dar una vuelta a manzana, salirte de la escena, alejarte un poco y decir, ¿hago lo que quiero hacer? ¿Es realmente significativo? ¿Tiene impacto lo que estoy haciendo? ¿Tiene conexión o simplemente lo que hago es marcar los días y esperar que lleguen las vacaciones y nada más que eso? ¿Qué es lo que observo con un montón de gente con la cual estoy conectado permanentemente? Que hay mucha gente que va a trabajar, cumple con su trabajo, pero no es feliz, no está satisfecho, no se conecta con su propósito, no es lo que le apasiona, pero está ahí. Bueno, esa es la jaula de oro, que no deja de ser de oro, puede ser, a veces es de lata, ni siquiera es de oro, pero fundamentalmente es una jaula. Y cuando estamos en una jaula, lo que nos produce es que no podemos desplegar nuestras alas. Sí, y además agrego esto, esos conceptos que mencionás como los 4, yo lo resumo en una frase que es el fuego sagrado. Sí. Para mí es como ese fuego que nace de adentro de uno, que obviamente esta jaula a veces uno se anima y abre y quizás no hay un concepto de salir de la zona de confort. Capaz no hay que hacer un cambio tan brusco, sino simplemente, como decís vos, ir a dar una vuelta y animarse a hacerse las preguntas. Después, de ahí a la acción hay como un gran proceso. Sí, pero yo le agregaría, el fuego sagrado es una de las variables. Creo que hay que entender también qué necesita el mercado. Y vamos a dar algunos ejemplos concretos. Mucha gente durante la pandemia se dio cuenta que el mercado necesitaba otro tipo de comida y se puso a cocinar y le va bárbaro. Otras personas se dieron cuenta que necesitaba un tipo de servicio social. Otros se dieron cuenta que el mercado necesitaba cosas que están ahí nomás, pero nadie los ofrece. Bueno, tu historia de reinvención también. Hay cuántos abogados laboralistas hay. Ahora, alguien se dio cuenta que la gente quería escuchar de otra manera. Entonces me parece que parte de lo que tenemos que hacer es... eso de zona de confort a veces puede ser como un cliché para algunos, ¿no? Yo te diría simplemente abrir la ventana y mirar un poco para afuera, ¿no? Mira, hay una autora muy interesante que dice, en general alguien a quien consulta o a los más cercanos que tiene o a los más lejanos que tiene. Hay una idea que propone, es muy buena, Herminia Ibarra se llama, es muy interesante, una profesora del London Business School of Economics. Ella lo que dice es, hay que ir muchas veces a ver a lo que llaman los contactos dormidos. ¿Qué es eso? Gente que la veías hace mucho tiempo y de repente,
y vos decís, ¿sabes qué? Tiene un aprecio por vos, tenés una conexión, y de repente te encontrás y vos decís, wow, la cantidad de cosas que empiezo a redescubrir, ¿no? Yo creo que es como desempolvar muchas cosas que tenemos ahí, y la gente yo creo que tenemos que entender algo. Nuestro tiempo, una vez lo escuchaba Manu Ginóbili, tal vez vamos a poner esa analogía, y él lo que decía es, no entiendo cómo hay personas que están 10 o 12 horas todos los días trabajando en algo que no les apasiona. No se puede, no nos podemos permitir que eso ocurra, y parece que ahí está la clave, ¿no? Ir viendo a ver qué veo yo que me encantaría hacer, dónde veo, y tratar de conectarte, y a veces puede ser a través de un libro, de una película, de una serie de Netflix, de caminar, de despejar tu mente para que puedan ingresar estas ideas. Sí, coincido totalmente. En mi historia personal, como decías, es un poco lo que pasó. Esta distancia óptima es lo que, justamente atravesé en la pandemia. Así, tal cual como lo describiste vos, fue como me pasó. Incluso te digo, hasta gané confianza con esa distancia. Seguro. Porque quizás antes no me hacía preguntas, que en ese momento me empecé a preguntar ¿cómo puedo? ¿Hacia dónde? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, como empecé a hacerme preguntas y empecé a escribir las respuestas con las acciones, claro. Quizás no con tanto el escribir propiamente dicho. Pienso en la generación quizás un poco más atrás que la mía, que tiene una conexión un poco más distante. Más atrás, decís, más grandes. Más grandes, sí. Y que tienen una conexión un poco más difícil con el tema de la tecnología, ¿no? Entonces pienso quizás... depende mucho del caso particular, porque hay gente que se ayornó muy bien y gente que le cuesta un poco más. Que cuando viene esta propuesta de la tecnología, de repente, pandemia, estaban trabajando en la oficina, mucho papel, y de repente 100% computadora en casa, no sabemos cómo manejarlo. Un montón de gente quedó en un bache en el que no pudo como reinventarse, como acomodarse y abrirse al cambio. Si tuvieras que darle un consejo a una persona que está en esa situación, en la que le está costando, como esto que hablamos antes de Uber, que al principio los taxistas se resistían. ¿Qué consejo le darías a una persona que le está costando incorporar esa propuesta del cambio y como decías vos, el trabajar en equipo con la tecnología, sabiendo que, en esa puja está en juego también que esa persona siga teniendo empleo, ¿no? Sí. Mira, a ver, lo primero es, una vez aprendí, cuando hice mi programa de coaching hace muchos años, me acuerdo de una cosa que nos enseñaron también de las primeras clases, nunca des consejos. Lo que se dan son ideas, puntos de vista, pero sugerencias o puntos de vista, ¿no? A ver, lo primero que diría ahí es lo siguiente. Hay un autor que tiene un libro espectacular, se llama Joseph Ayun, tiene un libro que se llama ¿Cómo ser a prueba de los robots? Robot Proof se llama. Y él lo que dice que en el siglo XXI hay una cuestión que es clave, y hay 3 tipos de alfabetización que tenemos que tener. Una es la alfabetización tecnológica, la segunda es la alfabetización en datos, y la tercera es la alfabetización humana. Y él lo que dice es, quienes no tengan alguna de estas 3 alfabetizaciones son los analfabetos del siglo XXI. Entonces, lo primero que les diría es, el resistirse a la tecnología hoy, como, no, yo no uso teléfono celular, digamos, la típica que era, ¿no? Bueno, implica lo que era hace 40, 50 años, no terminar la escuela secundaria o no aprender un idioma, etcétera, etcétera. Entonces, a la tecnología no hay que quererla ni odiarla, lo que hay que hacer es abrazarla. En inglés el concepto es embrace. Cuando uno abraza la tecnología, lo que hace es aliarse con la tecnología. Entonces no tenemos que ser especialistas, ¿no? No es que todo el mundo tiene que saber programar y posiblemente eso lo haga ChatGPT en cualquier momento. Creo que lo que tenemos que tener es esa capacidad de entender que viene a ayudarnos y que vos podés resistirte ahora. A mayor resistencia es como cuando te van a aplicar una vacuna, ¿no? Digamos, si te resistís y pones el músculo duro, te duele mucho más. Entonces, lo mejor es abrite a ese, tratá de entender todo lo que te puede contribuir y fundamentalmente, tratá de entender que cada vez es más simple, cada vez es más accesible y cómo podés utilizarla a tu favor para así poder dar un valor agregado sobre eso que ya te lo da. Entonces, volviendo al tema de las preguntas y cerrando un poco el círculo, cada vez más tenemos que entender que ChatGPT tiene todas las respuestas, lo que necesitas son las preguntas. Entonces, fíjate que justamente en las escuelas, en las universidades en general se enseña
a las respuestas, sino a las preguntas. Y lo más difícil hoy es cómo genero las preguntas para tener las respuestas apropiadas. 100% de acuerdo. Me parece que el puntapié es hacerse las preguntas. Aparte, como te comentaba antes, desde mi historia personal fue clave, fue como una bisagra. Y a todo esto agrego que, viste que en la pandemia, como sabrás, salió la ley de teletrabajo. Desde mi punto de vista profesional, un poco a los ponchazos, con falta un poquito de lectura y de escritura y de precisión en cuanto a lo escrito y la realidad de lo que pasaba. Esa ley, digamos, le sugiere a un público o a un sector de empresario que contrate bajo esa modalidad, y hoy por hoy tenemos mucha gente trabajando en home office a la que no le aplica esa ley, porque la ley básicamente implica que la persona firme de papel un contrato, y eso no pasa. Siento que este equipo del que hablamos, digamos, el trabajo tradicional con la incorporación de las nuevas tecnologías, va a significar que desde el punto de vista legal se haga como una reforma y se incorporen nuevas medidas de contención para continuar con la empleabilidad y justamente esto que vos decías, quizás desde lo normativo acompañar a la implementación de las nuevas tecnologías y que eso signifique quizás recapacitar. Digo recapacitar porque quizás mucha gente ya está capacitada, pero hay que seguir aprendiendo cómo poder, dentro de esos mismos trabajos, que no signifique quizás desempleo, sino nuevas capacitaciones para la implementación de esas tecnologías. Siento que desde el punto de vista legislativo hay un gran trabajo para hacer, que en lo personal, en lo económico, esto que vos, digamos, también sos especialista en la materia, entenderás que, o mi lectura es que estos años nos ha comido tanto la cabeza de inflación que no nos dio otro espacio para pensar en estas cosas que también son importantes y que también son puntapié para salir adelante, ¿no? Si no podemos acompañar ese proceso de transformación interno en las empresas para que este combo, más allá desde lo práctico, sino también desde lo normativo, esté en conjunto, es difícil que se pueda generar la rueda para salir adelante. Pero, no sé si coincidís conmigo en esto, de que la inflación nos ha comido y no podemos, digamos, tener la visión abierta a resolver estas cuestiones que también son importantes. En lo personal me pasó algo, te lo quiero compartir. Cuando hacía home office en la pandemia, y ahora tengo la oficina y trabajo acá, ¿por qué? Me pasaba esto, trabajaba y lavaba la ropa, trabajaba y iba a lavar los platos, trabajaba, iba al supermercado, no me podía concentrar. ¿Cuál es el equilibrio que crees que es, digamos, óptimo para que una persona, home office sí, home office no, lívido? Esa sería la pregunta. Sí, mirá, a ver, el tema es el siguiente. Primero que está mal denominado home office. Lo que se hacía era working from home. ¿Cuál es la distinción? Home office implica una estrategia, una cultura, una estructura, una infraestructura, un liderazgo que te brinda las condiciones y obviamente un apoyo jurídico legal que te brinda las condiciones para que trabajes desde tu casa o de cualquier lugar. En realidad se habla de working from anywhere, porque puedes trabajar de cualquier lugar de tu barrio, de tu ciudad, de tu país, de tu provincia o del mundo, ¿no es cierto? Que también tiene otras limitaciones. Ahora, working from home es cuando un día para otro te dicen anda a trabajar a tu casa y no te brindan nada de todo esto, ni siquiera saben si tenés internet o no tenés internet, ¿no es cierto? Número uno. Yo creo que la pregunta ya no es más si home office sí o working from home sí o no. La pregunta es qué tipo de hibridez vamos a tener. Y creo que lo que hoy nos estamos planteando es cómo podemos generar condiciones para que la hibridez sea una realidad. Y la verdad que solamente trabajes en la oficina cuando tiene un sentido, y por eso estoy hablando hoy de propuesta de valor en la oficina, cuando hay algo, porque que vayas a la oficina simplemente para responder mails o comunicarte por Zoom a otro lugar, no tiene ningún sentido. Ahora, trabajar desde tu casa también implica que tengas las condiciones en tu casa para que puedas trabajar, una conducta de cuándo distinguir los planos entre lo privado, lo íntimo y lo público, y que tengas una disciplina muy importante para saber cuándo cortar o no cortar. De hecho, los estudios hablan que durante la pandemia la gente trabajó en promedio casi 47 minutos y medio de más por día.
¿no es cierto? Y no solo esto, sino que se hacía turno de día y turno de noche, quizás ¿no? de manera medio desordenada. Desordenada y caótica, totalmente. Sí. Y creo que eso también tiene que ver con que cuando uno dice ir al trabajo, lo que hace también es como que marca una distinción entre lo que es el trabajo y lo personal. Mi opinión es que este nuevo modelo de hibridez hacia el cual vamos, lo que requiere es que tengamos nosotros una clara noción de que en realidad en el trabajo hacemos cosas que no son del trabajo y fuera del trabajo hacemos cosas que... Entonces, ahí veo que la legislación está muy antigua, que no entiende esto y de hecho creo yo cada vez más en el trabajo por objetivos y no por horarios. Estaba a punto de decirte eso, que la jornada completa o la jornada, esa situación de estar sentado en el escritorio y que pase tu jefe por al lado y controlar que estás trabajando, ya quedó antiguo. Como que hoy por hoy debería haber una modificación, porque el hecho de que estés sentado en un escritorio no significa precisamente que estás haciendo verdaderamente algo productivo. Quizás hay que hacer, estoy de acuerdo en esto de que hay que hacer una reforma que apunte quizás a un trabajo por objetivo, a un concepto que a mí me mantuvo mucho tiempo en la relación de dependencia, porque siempre tuve un alma medio libre, era libertad con responsabilidad. A mí eso fue lo que me mantuvo mucho tiempo en relación de dependencia, porque me daba la posibilidad de poder desarrollarme, quizás hacer otras cosas, sabiendo y con la responsabilidad que tenía un objetivo que cumplir. Quizás hacia un futuro esa sería una buena opción para poder romper un poco con el esquema rígido de la jornada y motivar también a la gente, ¿no? Porque creo que es muy motivador el tema de trabajar por objetivo. 100% el ejemplo hoy más elocuente de esto es Netflix. Netflix le brinda a cada empleado que decida cuántos días de vacaciones por año se va a tomar, digamos, ¿no? Entonces, nadie te tiene que decir si son 14, son 21 o te da menos, más. La verdad que vos tenés objetivos a cumplir y vos decidís en qué horario, en qué días y en qué momento. Ahora, rendís cuentas por los objetivos que tenés, ¿no? Digamos, no. Es un tema, el tema de libertad con responsabilidad, digamos, es muy potente, pero nuevamente se requiere una cultura y un liderazgo, y tal vez el punto central, y vos lo mencionaste ahí, es que la cultura, la presencialidad, tiene que ver con el control y tiene que ver con asegurarte que la persona está ahí. Que esté 8 horas, 9 horas o 10 horas no te garantiza que trabaje eficientemente. A su vez, el trabajo a distancia lo que requiere es confianza. Entonces yo confío y no necesito controlarte para saber que vas a cumplir lo que tenés que cumplir. Entonces si confío, ahora la confianza se construye y es una construcción día a día sobre bases sólidas. Bien. Bueno, Alejandro, un gusto haberte conocido. Me encanta que te gusten los redondos. O sea, cuando abrí tu libro y vi una frase de los redondos, dije, es por acá. Ya sabía que todo lo que iba a venir era magnífico, pero cuando vi eso dije, un punto más todavía. Sí. Voy a ser honesto, en realidad ahí algunos editores ayudan. No soy un gran seguidor de música así de ese estilo, pero estoy abierto siempre a escuchar y los editores siempre te aportan esas cosas que fíjate cómo captan la atención de... Bueno, la mía la captó. Y bienvenido. Así que gracias por haberte sumado, por haberte copado en venir, gracias por tu tiempo. Por favor, y bueno, espero que el día de mañana quizás nos volvamos a encontrar y charlemos ya sobre algo más concreto en cuanto a lo legislativo. Y a la nueva, y podamos brindarle a la gente una herramienta que sea de incorporación y de que le podamos contar cómo se hizo este combo. No sé si decir la palabra perfecto porque no creo mucho en la perfección. Lo mejor posible. Lo mejor posible. Ajá. Sí, eso. Sí, hoy se habla una palabra que les puedo decir, ¿no? MVP, mejor versión posible. Es lo mejor con lo que tenemos a disposición. Exactamente. Gracias, Alejandro. Por favor, un placer. Esto fue La Pregunta, una creación de Infotrabajo. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo episodio.